Cápsulas. La farmacopea define cápsula como un cuerpo hueco obtenido por moldeo de gelatina, que puede ser de textura dura o blanda, dentro de la cual se dosifica el o los fármacos y aditivos en forma sólida o líquida. Las cápsulas duras están constituidas por dos secciones que se unen posteriormente a su dosificación, las cuales se pueden volver a abrir con facilidad. Las cápsulas constituyen la segunda forma farmacéutica sólida de administración oral más frecuentemente utilizada, después de los comprimidos. Estas dos formulaciones sólidas comparten diversas ventajas, como son gran estabilidad física, química y biológica, dosificación exacta, liberación fácilmente controlable y bajo costo. Las cápsulas aventajan a los comprimidos fundamentalmente en los aspectos siguientes. Son insípidas y permiten, por tanto, enmascarar características organolépticas desagradables del principio activo, como un sabor amargo o un olor poco agradable. La composición de la formulación contenida dentro es sencilla, exige relativamente pocos excipientes. Protegen el fármaco de agentes externos como el polvo, el aire o la luz, pero no así de la humedad. Permiten administrar en una sola forma farmacéutica uno o más fármacos en la dosis exacta deseada. Facilitan a los pacientes la identificación del medicamento por el color. Entre las principales desventajas de las cápsulas frente a los comprimidos cabe mencionar las siguientes. No se pueden fraccionar. Necesitan condiciones de conservación especiales en cuanto a humedad y temperatura. La fabricación es más costosa. La materia prima principal utilizada en la elaboración de las cápsulas es gelatina disuelta en agua desmineralizada. Algunas sustancias auxiliares o coadyuvantes, según el uso previsto de las cápsulas, son los plastificantes, colorantes, conservantes, humectantes y materiales gastroresistentes. La gelatina se obtiene hirviendo en agua la piel y huesos de los animales. La viscosidad y el poder gelificante o consistencia de la gelatina son dos propiedades esenciales para la fabricación de las cápsulas. Existen alternativas veganas a la gelatina, pero estas son muy poco utilizadas, como son la ceína, acetato de amilosa, metilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, derivados polivinílicos y polisacáridos naturales. Los plastificantes proporcionan la elasticidad y la flexibilidad de las cápsulas. Las de gelatina dura tienen menos de un 5% y las de gelatina blanda entre un 20 y 40%. La glicerina es uno de los plastificantes más utilizados. Colorantes. Se utilizan para colorear las cápsulas o como opacificantes. Los más frecuentes son la eritrocina, la indocotina o índigo carmín y el amarillo de quinolina. También se utilizan pigmentos como el óxido de hierro negro, rojo o amarillo. Conservadores. Se añaden para prevenir el crecimiento bacteriano y fúngico durante la fabricación. Destacan el dióxido de azufre y los parabenos. Humectantes. Sirven para facilitar la aplicación de los moldes de las cápsulas en la fabricación y para favorecer la disgregación de estas en el estómago. El más utilizado es el lauril sulfato de sodio. Materiales gastroresistentes. Se utilizan para controlar la liberación intestinal de las cápsulas. Mezclados con la gelatina proporcionan una cubierta entérica. Como materiales entéricos pueden mencionarse los derivados de la celulosa y los copolímeros acrílicos. Las cápsulas de gelatina dura están constituidas por dos valvas cilíndricas, llamadas cuerpo o caja, la más larga, y en la cual se aloja el fármaco, y tapadera o cabeza de la cápsula. Se utilizan 8 tamaños distintos de la cápsula, numeradas del 000 siendo el mayor, al 5 siendo el más pequeño. La fabricación industrial de las cápsulas de gelatina dura comprende las siguientes etapas. Preparación de la solución concentrada de gelatina de un 30 a 40% de peso.
Preparación de la solución concentrada de gelatina en agua desmineralizada entre 60 y 70 grados centígrados. Formación de las cápsulas por inmersión en la solución de gelatina, mantenida a temperatura constante de entre 45 y 55 grados centígrados, de punzones de acero inoxidable. Sobre la superficie de los punzones o moldes se forma una película por gelificación. Secado de la película en estufas de desecación. Extracción y ensamblado de los cuerpos y las tapas secos. Para que no se separen fácilmente el cuerpo y la tapa de las cápsulas, se han ideado varios sistemas de sellado, como sellado con gota de gelatina o colocación de un precinto en la zona de contacto entre cuerpo y tapa. Sistemas de autobloqueo como Snap Fix, ConiSnap o StarLock, consistentes en la formación de hendiduras y protuberancias complementarias en el cuerpo y la tapa de la cápsula. Las cápsulas de gelatina dura suelen contener mezclas de polvos con uno o varios principios activos, pero también pueden utilizarse otros contenidos, como microesferas, gránulos o comprimidos. La única exigencia es que no reaccionen con la gelatina o dañen la integridad de la cubierta capsular. Para asegurar el buen deslizamiento del polvo, se suelen incorporar al principio activo diversas sustancias auxiliares como diluyentes, deslizantes, lubricantes, absorbentes y humectantes. Las máquinas encapsuladoras utilizadas para la producción industrial se denominan llenadoras y selladoras de cápsula, y las hay de diversos tipos. Además de las cápsulas mencionadas, existen otros tipos de cápsulas de uso menos frecuente, como las cápsulas amiláceas, también llamadas sellos, o las cápsulas blandas vaginales. Estas son de forma ovoide, o las rectales, de forma ligeramente alargada. Dentro de los métodos de llenado de cápsulas están el de contenido de mezclas de polvos, por sistema de discos, por sistemas de tornillos sin fin, por sistema de pistón o por sistema de alimentación compresor. Posteriormente al llenado se pasa al proceso de limpieza y pulido, ya sea por sistema de inyección de aire o por rodillos giratorios. Impresión de marcas, letras u otro tipo de información. Y finalmente el envasado. Los controles que se llevan a cabo a las cápsulas son caracteres organolépticos, identificación del principio activo, valoración o contenido, uniformidad de contenido, ensayo de impurezas y sustancias relacionadas, uniformidad de peso, desintegración, disolución, humedad y control microbiológico. Para los caracteres organolépticos, tomar 20 cápsulas al azar y observar sus características. Color y número de cápsula. En observación visual, las cápsulas deben presentar ausencia de manchas en la superficie, ausencia de deformaciones, homogeneidad en la superficie. Identificación del principio activo. Tomar de 10 a 20 cápsulas al azar, vaciarlas y mezclar su contenido. Analizar una muestra de la mezcla de contenidos con una técnica analítica adecuada. Analizar paralelamente una solución estándar del fármaco. Resultados. Determinación cualitativa. Se usa la técnica por HPLC o por UV visible. Para la valoración o contenido del principio activo, tomar de 10 a 20 cápsulas al azar, vaciarlas y mezclar su contenido. Analizar una muestra de la mezcla correspondiente al peso del contenido de una cápsula con una técnica analítica adecuada. Analizar paralelamente una solución estándar del fármaco. Los resultados deben ser por determinación cuantitativa del 90 al 110% y del 95 al 105%. Para la uniformidad de contenido se toman 10 cápsulas. Se determinan individualmente su contenido en principio activo con una técnica analítica adecuada. Debe realizarse si el contenido en principio activo es menor a 2 miligramos o 2% del peso, o cuando lo indique la monografía correspondiente. Existen diferentes casos para los resultados de esta prueba. Cuando el contenido cumple no más de un contenido individual fuera de los límites de entre 85 y 115% de contenido medio.
ninguno fuera de entre el 75 y el 125% del contenido medio. Cuando el contenido no cumple, cuando más de 3 contenidos individuales fuera de los límites de entre 85 y 115% del contenido medio. Cuando se cumple con la prueba, si se encuentra uno o más contenidos fuera del 75 al 125% del contenido medio. Cuando no se cumple la prueba, cuando más de 3 contenidos individuales están fuera de los límites de entre 85 y 115% del contenido medio. Cuando el resultado es ambiguo, si 2 o 3 contenidos individuales están fuera del 85 y 115%, pero dentro del 75 y 125% del contenido medio, se repite el ensayo con otras 20 cápsulas. Si después de repetir la prueba, no más de 3 unidades de las 30 que se tomaron están fuera del 85 al 115% y ninguna fuera del 75 al 125%, la prueba cumple. Para uniformidad de peso, se toman 20 cápsulas. Pesar la cápsula llena, abrir la cápsula y vaciarla. Pesar la cápsula vacía. El peso del contenido es la diferencia entre las dos pesadas. Repetir la operación con 19 cápsulas más elegidas al azar. Determinar el peso medio. Para el ensayo de impurezas y sustancias relacionadas, seguir las directrices de la farmacopea para cada producto en particular. Vaciar de 10 a 20 cápsulas y mezclar su contenido. Determinar las impurezas y sustancias relacionadas en una muestra de la mezcla de contenidos con una técnica analítica adecuada, recomendablemente HPLC. Los resultados dependerán del principio activo. Para uniformidad de peso, no más de 2 cápsulas pueden desviarse del peso medio en el porciento que se muestra en la tabla y ninguna debe desviarse más de 2 veces este porciento. Por ejemplo, peso medio de contenido 200 miligramos. El 10% de 200 miligramos es 20 miligramos, es decir, no más de 2 cápsulas deben estar fuera de entre 180 y 220 miligramos. El 20% de 200 miligramos es 40 miligramos y ninguna cápsula debe estar fuera del rango entre 160 y 240 miligramos. Para la prueba de desintegración se toman 6 cápsulas. El medio debe estar a 37 grados centígrados más o menos 0.5. Para cápsulas no entéricas, el medio debe ser agua o ácido clorhídrico al 0.1 normal. Esto solamente en casos justificados y autorizados. Los resultados deben ser que las 6 cápsulas deben estar desintegradas en un tiempo menor a 30 minutos. Para cápsulas entéricas, el medio es ácido clorhídrico 0.1 normal por 2 horas y sin discos. Solución amortiguadora de fosfato 6.8 por 1 hora y con discos. Los resultados deben ser: en ácido clorhídrico, ninguna cápsula muestra señales de desintegración o fisuras que permitan la salida de su contenido. En la solución amortiguadora de fosfato, las 6 cápsulas deben desintegrarse en un tiempo menor a 1 hora. La desintegración se considera terminada cuando no queda residuo sobre la rejilla o, si queda algún residuo, este está constituido solamente por una masa blanda que no constituye un núcleo no impregnado, palpable o no permanecen sobre la rejilla más que fragmentos de recubrimiento o fragmentos de cubierta, que pueden eventualmente adherirse a la cara inferior del disco en caso de que estos se utilicen. Para la prueba de disolución se utilizan 6 cápsulas. Los parámetros de ensayo se indican en la monografía de la farmacopea correspondiente. Los equipos que se utilizan son el aparato 1 de cestillo, aparato 2 de paletas, aparato 3 cilíndrico recíproco y aparato 4 celdas de flujo continuo. Al finalizar esta prueba, la farmacopea indica un valor de Q, que es el porcentaje de fármaco disuelto a un determinado tiempo. Si no hay monografía, el Q debe ser igual a 75% a 45 minutos.
Para cápsulas de liberación prolongada existen dos métodos y cada método cuenta con dos fases, la fase ácida y la fase básica. Para el método A, la fase ácida es de 750 ml con ácido clorhídrico a 0.1 molar y la fase básica son 250 ml de fosfato de sodio a 0.2 molar y ajustará un pH de 6.8 más menos 0.05. Y para el método B, la fase ácida son 1000 ml de ácido clorhídrico al 0.1 molar y la fase básica son 1000 ml de solución amortiguadora de fosfatos con un pH de 6.8. Existen tres criterios de aprobación para cada fase. Para el nivel 1 se utilizan 6 cápsulas y ninguna debe superar el 10% disuelto. Para el nivel 2 también se utilizan 6 cápsulas y la media de las 12 cápsulas no es superior al 10% disuelto y ninguna cápsula supera el 25% disuelto. Y para el nivel 3 se utilizan 12 cápsulas y la media de las 24 cápsulas no es superior al 10% disuelto y ninguna cápsula supera el 25% disuelto. Para la fase básica, el primer nivel también utiliza 6 cápsulas. Cada cápsula no menos de Q más 5%. Para el nivel 2 se utilizan 6 cápsulas y la media de las 12 cápsulas es igual o mayor que Q y ninguna cápsula inferior a Q menos 15%. Para el nivel 3 se utilizan 12 cápsulas y la media de las 24 cápsulas es igual o mayor que Q, no más de 2 cápsulas menor que Q menos 15% y ninguna cápsula menor de Q menos 25%. Para la prueba de humedad se vacía el contenido de las cápsulas y se determina su humedad mediante desecador, aplicación de vacío, balanza halógena o de infrarrojo por 15 minutos a 100 grados centígrados o por Carl Fisher. El resultado dependerá de cada formulación. El control microbiológico consta del recuento de microorganismos aerobios viables totales. Los resultados deben ser no más de 1000 bacterias aerobias y no más de 100 hongos por gramo. Y debe de haber una ausencia de Escherichia coli en 1 gramo. Como exigencias a nivel legal, las formulaciones magistrales deben contar con evaluación de carácter organolépticos. Las formulaciones magistrales tipificadas y preparaciones oficinales deben contar con una evaluación de caracteres organolépticos y un control de uniformidad de masa o uniformidad de peso. Y en caso de elaborar lotes, estos deben tener todos los controles estudiados.